Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de la serie Ruta 66. Al igual que en el vídeo anterior, aquí tenemos algunos archivos corruptos, aunque menos, pero sí que algunas cosas tendré que explicarlas porque no hay documentos. Recordemos que nos quedamos en Springfield de Missouri y nuestro tramo de hoy nos llevará hasta aquí, hasta Tulsa, en el estado de Oklahoma, aunque pasaremos también por un pequeño tramo que cruza una esquina del estado de Kansas, con algunas cosas bastante interesantes. La ruta de hoy son unas 200 millas de camino, por lo que es relativamente llevadera, así que comencemos el día sellando nuestro pasaporte en la misma ciudad desde la que comenzamos el trayecto, Springfield. Bueno, pues un sello más en la ruta. Aquí no había mucho más, no voy a enseñar nada porque no había mucho más. Era un hombre en un mostrador que nos ha indicado la parada de la siguiente ruta, que es aquí también en Springfield, Missouri, y hacia allí nos dirigimos ahora. Sandra, ya lo que no has dicho nada todavía. Pues a ver qué tal nos va el día de hoy, porque hoy, aunque es más cortita, también hay unas paradas, las teníamos apuntadas. Muy chulas. Catusa, La Elena. De Cars. Vamos a verla. Pues vamos a seguir nuestra ruta con tu café. Pues aquí es donde teníamos que parar para sellar el pasaporte, pero en la puerta lo pone abierto desde las 10 de la mañana y son las 9:30 y la verdad no vamos a esperar aquí media hora para que abran. Otro sello que nos saltamos. Yo creo que ya nuestro objetivo es sellar la mitad del pasaporte, porque por unas cosas o por otras, aunque pasamos por todos los sitios, no en todos los sitios lo podemos sellar, porque bien porque esté cerrado ese día, porque haya cerrado ya por horario. Pues nuestra siguiente parada está en Carthage. Vamos a hacer ya en Missouri también. Nos quedan 2 paradas en el estado de Missouri y después ya entraremos en Kansas. Así que vamos a la siguiente parada, a Carthage. Está súper bien montado y está muy chulo, muy guay. Recomendamos esta parada de la ruta porque es chulísima. En Carthage hicimos una parada rápida para sellar el pasaporte y firmar el libro de visita, porque ¿os acordáis de este momento en vídeos pasados? Una curiosidad, la amable señora de Pontiac le he preguntado si hacían muchos españoles esta ruta y me ha dicho que justo hoy día, lunes 9 de mayo de 2022, otra familia de españoles ha pasado por ahí. La cosa es, le pregunto a Sandra, ¿te imaginas que nos lo encontramos por el camino? Si así es, os lo haré saber, a ver si puedo hablar con ellos. Pues traemos novedades. Bueno, acabamos de firmar en el centro visitante de aquí de Carthage y nos hemos dado cuenta que acaban de llegar los españoles que están haciendo la ruta también a la vez que nosotros, que son de Vitoria. Y entonces hemos salido corriendo para ver si los podemos pillar en el siguiente punto, que sería en Web City. A ver si Joseba, te estamos buscando, Joseba. Queremos conocerte. Claro, es que aparecen los libros cada vez, en cada parada tienes que firmar y aparecen ellos, y ya nos lo han dicho también. Nos ha preguntado si veníamos con los españoles de antes, le hemos dicho de España, y dice, venís con los de antes, digo, han pasado por aquí 2 minutos, nos saca 2 minutos, te voy a coger. Pues a ver si lo encuentro. Bueno, hemos encontrado a Joseba y al resto de... María. Sí. ¿Qué tal va por la ruta? Nos ha costado, íbamos detrás vuestra durante un montón de tiempo y al final lo hemos encontrado. Eso es que no corres bien. Sí, bueno, al final nos veremos más, en verdad. Bueno, iba conduciendo ella, Luego nos dices qué días. Yo creo que ya, como te quedas tú aquí, ya no vamos a coincidir. Bueno, si quedas tú en amarillo, yo también, claro que acá nos vamos a ver allí. Yo también, una noche. Qué casualidad con encontrarnos con unos vascos aquí en la ruta, Mira que la ruta es larga. Al final nos vamos a coincidir con ellos de nuevo en el Vistesa, en amarillo, entonces hemos dicho de tomarnos algo allí con ellos. En el próximo vídeo la cena va a ser eso. Sí, exactamente. Pues nada, continuamos con la ruta. Sandra, Kansas. Estamos en el estado de Kansas.
tu estado. Qué tonto eres. Estamos delante de los coches de la famosa película. Bueno, la famosa película se inspiró en estos coches que estaban aquí en Galena, en Kansas, para hacer la película de Cars. Aquí tenemos a Mate y sus colegas, hemos visto el coche de policía también a la entrada, mola bastante, una parada obligada. Pues aquí estoy reunido con el alcalde de Galena, Hudson Hornet, lo conoceréis seguramente. Voy a hablar ahora de tener unas palabras con él. Bueno, y aquí al lado de Hudson Hornet está nuestra parada para sellar el pasaporte aquí en Galena. Vamos a sellarlo. Estamos en el Rainbow Bridge, aquí en el estado de Kansas. Estamos cerca de Miami, pasando Galena. Bueno, de Miami, Oklahoma, no Miami, Florida. Oklahoma. Aquí en Miami, después de haber ido al centro de visitantes para poder que nos sellaran el pasaporte y buscando un baño, pues nos hemos encontrado con un teatro que nos han explicado nada más entrar, pues nos han hecho un tour y nos han explicado todo el teatro, que es del año 1929, del Crash de 1929, del Crack. Y vamos, la verdad que la acústica, han puesto 2 canciones allí en el centro, tiene un órgano que tiene también una historia bastante interesante, y la acústica del sitio del teatro es espectacular, porque es que se escuchaba todo perfectamente, estaban hablando abajo y se escuchaba arriba, y el espacio muy chulo, muy de la época. Os lo recomendamos que lo vayáis a ver. Y esto es nuestra comida de hoy, que es lo más sano que vamos a comer desde que llegamos prácticamente. Una ensalada con muchas cosas raras, pero bueno, hay hambre. Venga, vamos. Hay hambre. Este es el Pryor Creek Bridge, aquí en la ruta 66. Ya no se usa, está la interestatal ahí al lado, pero bueno, merece la pena venir a verlo como algo histórico de aquí. Gira a la izquierda hacia Oklahoma 66 West US Route 66. Bueno, aquí estamos con Daina, que es de aquí, de Oklahoma, de Catoosa, y nos va a contar la historia de este lugar, de la ballena. Tell us, please, about the story of this place. When I moved to Oklahoma, my kids were very small, and we would come to blue whale. But then we got snakes, so we had to quit swimming. But the blue whale was built by a man that lives here on the property for his wife. Tell the people from Europe and from Spain why they have to come here to see the blue whale. An iconic blue whale. No one else has a blue whale. The blue whale has been here for many, many years. My kids grow up here, and now my grandchildren. Generation after generation. Yes. Yeah. I just live a mile from here, and I come over here all the time. Okay. Thank you very much for the Thank story. you. Nice to meet you. It's You're very nice to kind. meet you. Thank you. Goodbye. Chulísima la ballena azul de Catoosa, muy amable la mujer que nos ha contado la historia. Ya estamos llegando a nuestro destino de hoy, ha sido cortito, pero nos hemos dado cuenta que nos hemos saltado un sello del pasaporte en Claremore. Mala suerte, con tanto ajetreo al final se nos ha pasado, pero todavía nos queda sellar el último del día, que está en Tulsa además, es en un restaurante que es donde vamos a cenar.
Sí, los tacos, los nachos con lechuga no lo hemos visto antes, pero se ve contundente de cojones, porque y los tacos pequeñitos, pero tienen buena pinta, no está mal. Vamos a ponernos las botas, ¿no? Prueba. Bueno, los chips se ven bien, no son Doritos por lo menos. ¿Está bueno? Y los tacos son diferentes, una mezcla. Ahí vemos chorizo, unos tacos pastor, y estos no sé lo que son, pero tienen buena pinta también. Prueba un taco también, anda. Muy bueno, ¿eh? ¿Está bueno? Por cierto, en el pasaporte que nos han sellado nos han regalado un regalo que está bastante guay, que son bolsas. Lo va a enseñar Sandra. Están chulos, ¿no? El regalito este. Con el pasaporte sellado te regalan aquí esto. Ni tan mal. Bueno, vamos a comer. Os dejamos. Los tacos están buenísimos. Y los nachos también. Voy a volver a España con 10 kilos más o más. Pues estamos empachados. No eran nachos, eran Don Ignacios. Y ya no nos cabe nada más. Así que nos vamos para el hotel. Vamos a tomar una cerveza allí que compramos en el Walmart, fresquita, antes de dormir. Y a planear por la ruta de mañana. Así que nuestro vídeo acaba aquí. Esperamos que haya gustado. Dale a like, suscribíos, seguid siguiéndonos, ver nuestros vídeos próximos porque seguimos. Y mañana vamos a llegar hasta Amarillo, en Texas. Sigue la ruta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.